Pues atención, porque según el último informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, entre enero y febrero de este año, más de 40.000 hectáreas de bosque desaparecieron por la deforestación. Esto a pesar del compromiso del gobierno del presidente Iván Duque de reducir el 30% de ese fenómeno. Paula Bolívar, con las buenas tardes, ¿con quién vamos a conversar a esta hora? Rochi, muy buenas tardes. Pues a esta hora tenemos a Rodrigo Botero, él es el director justamente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que fue esa entidad, Rosario, encargada de hacer la publicación del informe de pérdida de cobertura de este año 2022. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora a contrarreloj. Y bueno, el Ministerio de Ambiente se mostró un poco triunfante porque logró reducir la tasa de aceleración de la deforestación, pero ustedes justo el mismo día publican este informe. Díganos usted, que es el experto, si este panorama que muestra el IDEAM si tiene algo de esperanza o realmente debemos preocuparnos. Bueno, Paula, pues yo creo que para ser concretos, es de preocuparnos, y es de preocuparnos porque nosotros llevamos 3 años consecutivos, de años 19, 20, 21 e inclusive esta parte del 22 que tú lo señalabas, con una tendencia creciente. Sí, o sea, el punto de cambio que menciona el ministerio se refiere básicamente a un año que tuvimos en el año 18 y 17, ¿cierto? El periodo 17 y 18, pero desafortunadamente seguimos en la parte alta de la deforestación. Entonces, cambios que no, primero que todo, que no sean consistentes, que no respondan a políticas públicas, sino que, como se ve claramente, están más asociadas a otros fenómenos de falta de control territorial y falta de efectividad en las políticas, pues entonces no nos puede dejar como un sabor de triunfo. Digamos lo que es un triunfalismo muy peligroso, y me parece a mí que hay que tener muy claro que seguimos en la parte más alta de la curva de deforestación y que la tendencia de los últimos 3 años viene siendo ascendente. Sí, director, más allá de esas cifras que anualmente estamos publicando, por favor, detállenos cuál es realmente esa pérdida. Digamos, estamos perdiendo árboles de hace cuántos años, flora, fauna. Detállenos cómo se vería eso si nosotros hoy pisamos el terreno de uno de los parques nacionales naturales o del Amazonas. Bueno, te voy a dar varios ejemplos para que la audiencia nos capte la idea. Primero que todo, en la sola región amazónica perdimos más de 600.000 hectáreas en los últimos 5 años. Sí, o sea, es más de 500.000 de hectáreas. Y perdimos en el país más de 1.000.000 de hectáreas. Eso significa casi la mitad de lo que es un país promedio en Centroamérica como El Salvador. Entonces, más de la mitad de un país densamente poblado fue lo que perdimos en estos últimos 5 años, número 1. Número 2, estamos perdiendo la biodiversidad de los sitios más importantes, ¿cierto?, de toda Colombia, que se encuentran en esa transición entre los Andes, la Amazonia y la Orinoco. Estamos perdiendo inclusive árboles y animales que ni siquiera conocíamos. O sea, hemos detectado que hay sitios en donde aparecen poblaciones, inclusive que ya están desapareciendo, de ciertos tipos de ecosistemas que nunca logramos conocer. Entonces, la gravedad de lo que está sucediendo no es solamente por la cantidad de especies que se pierden, por los servicios que se están perdiendo. Voy a darte un dato. En enero, donde hubo toda esta magnitud de incendios, por primera vez en mucho tiempo, hubo poblaciones que no se pudieron abastecer de pescado y que dependen de él. Hubo poblaciones que no se pudieron movilizar por los ríos por la falta de caudal dentro de los ríos, ¿cierto? Y hubo zonas en donde hubo mortandad de animales domésticos porque no tenían dónde tomar. Entonces, la gravedad del asunto es que ya estamos empezando a tener esos pulsos, esas señales grandes de cambio climático, ¿cierto?, asociado a un pésimo uso del suelo que está expresado principalmente en la deforestación. Sí, Rodrigo, y en cuanto a temas económicos, esta mañana analizábamos qué tan fuerte podría ser en una década que perdamos el 30% del agua que produce el río Amazonas. En temas de crecimiento económico, ¿eso qué podría significar para el país? Mira, desafortunadamente estamos en una doble condición. Por un lado, no es solamente la velocidad de la deforestación que tenemos hoy, ¿cierto?, que es importante,
Pero adicionalmente es como lo señalabas ahorita, que estamos perdiendo las zonas más ricas de biodiversidad. Y lo tercero, que estamos perdiendo zonas que no tienen la misma capacidad de recuperación, Paula, que es lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de los ecosistemas de volver a su condición inicial. Entonces, digamos que en los últimos 50 años hemos perdido las zonas que tenían la mayor resiliencia, que es las que están junto a las cordilleras. En este momento lo que estamos empezando a comernos son las zonas más antiguas del planeta, sí, que es la zona en donde están esos parques que tú señalabas, las zonas en donde están esos resguardos, y cuyos suelos son los más antiguos del planeta y no tienen la misma capacidad de recuperación. Entonces pasan dos fenómenos, que de aquí al año 2030 probablemente podemos entrar en lo que se llama mundialmente el punto de no retorno, o sea, la incapacidad de todo el sistema de no recuperarse, y adicionalmente de no solamente recuperar todo el funcionamiento amazónico, sino los servicios particularmente de regulación climática que ellos prestan. Estamos desafortunadamente pues con los años, las semanas y los meses contados frente a ese límite que ha puesto obviamente la ciencia, de tratar de revertir esa tendencia de no superar 1.5 grados centígrados. Y con esta deforestación va a ser mucho más impactante sobre áreas que tienen tanta vulnerabilidad como la Amazonia colombiana y otras zonas del país. Sí, director, ya para finalizar, llama la atención los diferentes anuncios, la presencia del ministro de Ambiente en el exterior, la presencia del presidente Iván Duque en las Naciones Unidas y esos reconocimientos incluso que tuvo el país en cuanto al tema de conservación. ¿Cree usted que estas cifras del 2022 que hoy publican ustedes se debe a que el gobierno no hizo lo suficiente o que realmente tiene que ser, se tiene que tomar medidas extremas para poder parar esta deforestación en el país? Yo creo que la deforestación es un proceso que se debe atender con una perspectiva de varios gobiernos, una perspectiva de Estado. O sea, esto no lo va a poder resolver un solo gobierno. O sea, nosotros como sociedad colombiana y como Estado, incluyendo la parte gubernamental y no gubernamental, lo debemos atender. De allí también que un poco lo que sucede con el presidente Duque y sus anuncios es que obviamente hace falta muchos más esfuerzos. Esto no es un asunto solamente del Ministerio de Ambiente, lo hemos repetido innumerables veces. Probablemente el sector más oculto de todo este proceso es el sector de agricultura y nunca hizo una participación efectiva dentro de la estrategia de este gobierno. Tampoco lo ha sucedido lo mismo con otros sectores que han permitido la ampliación de la frontera agropecuaria, en particular con el tema de inversiones viales, ¿cierto? Que son incentivos desde el gobierno hacia los procesos de ampliación de la frontera agropecuaria, por decirlo de manera. Entonces, ellos sí, digámoslo para decirlo, hay que reconocer que se han hecho un esfuerzo, pero esos esfuerzos son insuficientes para los de hoy. Y hay que involucrar otras agencias de gobierno, pero también a la sociedad civil, cosa que no ha sucedido de manera decidida en este periodo y que esperamos que los siguientes gobiernos sí lo logren hacer. Bueno, pues Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, gracias por hacer esta importante explicación en los micrófonos de la W Radio. Muchísimas gracias a ustedes, Paula.